vamos a conversar sobre la situación por la que atraviesa Venezuela con Ibsen Martínez, reconocido escritor venezolano, columnista del diario El País de España. Nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Ibsen, una buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde para todos, amigos. Y feliz tarde para ti también. Yo sé, Ibsen, para que soy bueno. Yo sé que tú has visto todo lo que está ocurriendo en la frontera entre Colombia y Venezuela, el flujo de venezolanos, la desesperación de algunos, pasan con muy poco dinero porque sabemos que de paso el bolívar no vale casi nada frente al peso colombiano, que es la moneda que tienen que cambiar para poder comprar en Colombia. Ahora, Ibsen, ¿hace cuánto escribiste tú la novela Por estas calles? Eso parece ser un karma con el que yo cargo. Hace más de 30 años, estamos hablando del año 92. Y por supuesto, el presidente venezolano era todavía Carlos Andrés Pérez, ¿no? Cruda la situación en Venezuela, ¿cierto? Sí, ciertamente, pero nada que pueda compararse. En el pasado nunca vivimos algo tan difícil. Es obviamente la fase terminal del petroestado populista, que durante más de medio siglo ha sido el modelo económico nacional, es decir, quemar la renta petrolera en la adquisición de productos en el extranjero. Pero en el caso presente, obviamente, concurren muchos elementos. Uno es, desde luego, la caída de los precios del petróleo. Otro es la absoluta ineptitud del régimen para manejar una situación límite de las cuentas corrientes del país. Y tercero, la destrucción del aparato productivo privado, de la que tan sistemáticamente se ocupó Chávez, expropiando más de 8.000 empresas. Esos tres elementos concurren para que esté pasando lo que estamos viendo. Cifras nunca antes vistas de nacionales venezolanos cruzando la frontera para hacer el mercado quincenal o semanal. Al respecto, quisiera extenderme luego sobre otras consideraciones anexas a esto. Ibsen, pero ¿qué siente un venezolano que ahora vive en Colombia, en Bogotá, cuando ve esta situación? Venezuela siempre había servido a Colombia para ciertas cosas, la gente pasaba a Cúcuta a comprar cuero, ropa quizás, algunas prendas para vestir, pero nada como esto, que vemos cómo la gente carga con saquitos de 5, 6 y hasta 10 kilos de arroz, por ejemplo, que es un producto que en Venezuela se producía y se exportaba además. Ahora se está importando, bueno, creo que no se está importando porque no hay, Ibsen. Bueno, justamente esto subraya lo que decía antes. Cuando durante más de 15 años un gobierno se dedica al desmantelamiento del aparato productivo privado en razón de su concepción ideológica, en razón de su modelo colectivista, paternalista, populista y rentista, ese es el resultado. Hace 60 años eran colombianos del Magdalena Medio que huían de la violencia colombiana, los quienes pasaban a Venezuela a trabajar como braceros en la industria cafetera. Haciendo un chiste sangriento, pues ahora pareciera que muchos venezolanos podrían quedarse de este lado y ser braceros temporeros en una actividad que también sabemos está deprimida, como es la del café. Eso no es más que un chiste, no se lo tomen en serio. Yo quería referirme, si me lo permiten, a un tema de mucha más entidad que el de la apertura o cierre de la frontera. El primero es poner de bulto el abismo entre la retórica belicista, la retórica xenófoba que desplegó Nicolás Maduro hace casi un año cuando cerró la frontera, con el pretexto formal. El casus belli era que los colombianos eran los responsables de la escasez en mi país, que el contrabando de extracción era lo que estaba coadyuvando a la llamada guerra económica. Es paradójico y absolutamente la realidad les da un gran mentiz a la satrapía militar que gobierna mi país, cuando 11 meses más tarde tienen que permitir la apertura de la frontera
no como una medida de gracia, no como algo magnánimo de parte de los gobernadores fronterizos, eso es una de las falacias de la retórica oficial, sino por la enorme presión de la sociedad civil que vive en la frontera, en los estados fronterizos. No le ha quedado más camino al régimen que desdecirse de su decisión de hace 11 meses. Paralelo a esto, hay un hecho singular que subraya la crisis terminal del madurismo y del chavismo, y es que se habla de una transición que comenzaría con la designación que hizo Maduro la semana pasada del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, como superministro de abastecimiento. Por supuesto, le puso un nombre muy pomposo a esta medida, misión abastecimiento soberano o algo así. Eso ya sabemos cuán fértil es la imaginación chavista para ponerle nombre a sus fracasos. Pero mucha gente de oposición, voceros de oposición, analistas de oposición, ven en esto el comienzo de una transición que llevaría a Padrino al ministro, al general Padrino, a la vicepresidencia del país, pospondría el revocatorio por el que clama muchísima gente que se haga este año para el año que viene, y se supone, esta es una de las premisas de esta hipótesis, que sería Padrino quien presidiría los cambios que requiere la economía nacional, primordialmente la liberación del control de cambio y en el área política la liberación de los presos políticos, ¿no? Yo creo, estoy en minoría y discrepo de quienes piensan que la transición ya está en marcha. Hay una transición en marcha, pero no hacia una normalización de la vida política. Hay una transición hacia una dictadura militar premoderna, encabezada por una satrapía militar que controla más del 40% de los ministerios y del funcionariado estatal y casi 12 estados, para no hablar del ala narco de esta satrapía militar. Sí hay una transición, pero obviamente para mí es hacia una dictadura militar desembosada. Ibsen, pero no te entiendo la parte cuando dices sería Padrino López quien completaría el mandato de Nicolás Maduro una vez que sea revocado. Estoy hablando de la hipótesis. Te escucho, Ibsen. Sí, te escucho y te aclaro, pero yo tengo muy claro lo que quiero decir. No, es que mira, dices que Padrino López sería quien culminaría el gobierno de Nicolás Maduro y que además habría como una especie de negociación para soltar a presos políticos y para hacer los cambios políticos en el país. Perdón. Quiero hacer una aclaratoria. Esa es la hipótesis de muchos analistas de oposición en Venezuela. Ya te entendí. No es la mía. En este momento está prosperando en la globósfera venezolana y en los medios digitales y en los mentideros políticos la idea de que estaría en marcha esta negociación, muy discreta desde luego, entre sectores de la MUD y el gobierno, para aplazar el revocatorio y permitirle a Maduro designar a Padrino vicepresidente, de modo que una vez que todo esto es hipotético, ¿no? Una vez que culmine el revocatorio, que con toda seguridad sacará a Maduro del poder, quedaría Padrino al frente de los destinos patrios. Y la noción de que Padrino sería el hombre fuerte que podría llevar adelante las reformas económicas. Yo estoy en desacuerdo con esa hipótesis, es lo que quería subrayar, y creo que sí, que hay una transición, pero no hacia una democratización y hacia una normalización de la vida democrática, sino hacia algo muy denunciable a estas alturas en el mundo, como sería una dictadura militar. Y además con una fuerza armada, Ibsen, además con una fuerza armada señalada de narcotráfico, además, permisiva con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Eso es lo grave. Eso es parte de la gravedad del asunto, porque yo me pregunto entonces, ¿dónde quedan estos narcogenerales
que además coinciden, las figuras del narcogeneralato coinciden estrictamente con las figuras más fuertes, las figuras que son percibidas como mejor atornilladas en el régimen. El gobernador de Aragua, el general Hugo Carvajal, el jefe de la Guardia Nacional, Reverol, quien es uno de los personajes señalados por la DEA y por la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, para no hablar de Diosdado Cabello. Es muy llamativo el hecho de que desde que la Asamblea Nacional fue ganada con una avalancha de votos por la oposición en diciembre pasado, Diosdado Cabello, antiguo presidente de esta Asamblea, había, por así decirlo, suavizado, le había echado un poquito de agua a su retórica pugnaz y represiva. En los últimos tiempos, particularmente desde que el general Padrino fue designado ministro de Defensa, un vocero que a su vez es un gran síntoma del régimen, como es Diosdado Cabello, ha recrudecido su discurso represor, ha amenazado con cárcel para los diputados del Departamento del Estado Amazonas cuya designación ha sido recusada por el Tribunal Supremo. De manera que todos los síntomas hablan de una cosa muy trágica. La ineptitud del régimen va a ser afrontada, las consecuencias de su ineptitud, la escasez, la disfuncionalidad del sistema médico, en fin, todos los males que acogotan a Venezuela, no va a ser enfrentada con diálogo ni con voluntad constructiva. Va a ser enfrentada con más represión. Y en esto sé que estoy en minoría respecto de otros periodistas venezolanos, pero esa es mi percepción. No soy nada optimista, y creo que vienen aún tiempos agónicamente peores de los que estamos viviendo. Ojalá sean agónicos verdaderamente y que anuncien el preaviso del régimen chavista madurista. Y cuando la gente opina, así como tú, como yo, que estamos fuera del país, que somos venezolanos, que conocemos conocemos la realidad porque tenemos familia allá, pues comienzan a decir que es que somos pájaros de mal agüero, que no estamos viviendo la realidad, que es muy sabroso escribir por Twitter desde Miami, pero es que la situación es esa. ¿Dónde está el pueblo venezolano, ese que no quiere a Maduro, ese que se refleja en las encuestas, en la negociación que pudiera darse entre el gobierno y la oposición? Y cuando hablo de oposición hablo de los líderes políticos, pero yo quiero tocar otros temas porque nos vamos a consumir todo el tiempo y quiero hablar de otras necesidades por las que está pasando el pueblo venezolano. Y quiero que te quedes conmigo porque vamos a incorporar más adelante también al doctor Rafael Orihuela, exministro de Sanidad. Fíjate, profesionales de la salud afirman que enfermedades erradicadas hace 50 años en Venezuela volvieron a surgir por la grave crisis que atraviesa el país. A la falta de medicinas, que no es mentira, y la situación alimentaria que enfrentan los ciudadanos, se suma las alarmantes cifras de casos de paludismo. 140.000 personas padecen esta enfermedad que se adquiere en zonas tropicales y que sin un tratamiento adecuado puede llegar a producir la muerte. Paludismo en Venezuela nuevamente. Para abordar esto, voy a integrar al programa al doctor Rafael Orihuela, exministro de Sanidad de Venezuela, investigador de enfermedades tropicales, quien esta semana hizo estas declaraciones en algunos medios venezolanos. Doctor Orihuela, sea usted bienvenido a NTN 24. Buenas tardes. Orihuela con J. Doctor, ¿usted me escucha? Sí, lo estoy oyendo perfectamente bien. Esto de que el paludismo haya regresado a Venezuela, ¿hace cuánto tiempo se erradicó esta enfermedad del país y qué está pasando? ¿Por qué está recrudeciendo esto en el país? Bueno, Venezuela recibió un certificado de erradicación de la OMS en el año 1960. A pesar de que persistía un número muy pequeño de casos anuales de paludismo en zonas muy focales del país, sin embargo, desde el punto de vista práctico se consideró erradicado y eso se mantuvo a lo largo de todos estos años hasta que en los últimos 3 o 4 se han producido unos incrementos muy grandes de casos nuevos por año y este 2016 vamos a cerrar un récord
seguramente vamos a tener más de 220.000 casos a fin del año. Esto significa regresar en términos temporales hacia los años 1938, 1940, un poco más, son unos 70 años de retroceso en materia de paludismo, y hay dos problemas graves adicionales a esto, que es que lo que eran zonas antiguamente endémicas, más o menos pequeñas, de los sitios focales del país, una parte nororiental, una parte meridional hacia el río Orinoco, otra hacia la región, eso se ha expandido por toda Venezuela, y hoy en día tenemos casos nuevos en zonas nuevas que estaban erradicadas totalmente, y eso ha provocado un desdibujo de los mapas epidemiológicos, lo que significa que volver a echar esto atrás nuevamente, estamos hablando por lo menos de 10 o 15 años. ¿En qué ha fallado o en qué han fallado las autoridades en proteger a la población, sobre todo en zonas de riesgo, como usted dice, donde incluso no solo han aparecido casos allí, sino en zonas donde no había esta enfermedad anteriormente? Sí, la falla principal está en lo que se llama el control de endemia. Eso es un proceso diario que requiere estar todos los días del mundo encima del problema, y que básicamente es eficaz cuando se tiene éxito en materia de saneamiento ambiental y en materia de control de vectores, control de estos mosquitos transmisores que son los famosos anófiles. Ahora, ¿qué ha fallado? Bueno, ha fallado las políticas de control de endemia, y eso ya tiene muchos años acumulados de déficit, lo que significa que mientras tú menos actúes, rociando con insecticidas, matando mosquitos adultos, matando larvas, haciendo rociamientos en zonas pantanosas, entonces se te mantiene la enfermedad y se multiplica. Hay una falla evidente en las estrategias de control de enfermedades endémicas que no solamente afecta al paludismo. Tenemos simultáneamente circulando en Venezuela en este momento dengue, chikungunya, ahora virus Zika, y muy probablemente nos entre una epidemia de cefalitis equina venezolana que tiene casos humanos en Panamá y también en la frontera del Meta de Colombia con nosotros. O sea, estamos, digamos, amenazados por todas las enfermedades que son transmitidas por picaduras de mosquitos. Cosas, Ibsen, que nos acompaña, doctor Orihuela, Ibsen Martínez, escritor venezolano, usted lo conoce muy bien, cosas que uno veía cuando muchacho, que era que pasaba el camión de sanidad fumigando la urbanización, el sector, el barrio. Eso más nunca se vio en Venezuela, ¿vale? Son trabajos que fueron delegándose en alcaldías y que tampoco lo hacen, pero eso habla un poco de la crisis económica, de la crisis social y política que vive el país. Y no sé si quieres hacer un comentario sobre esta situación que plantea el doctor Orihuela. Bueno, nadie más autorizado que el doctor Orihuela para hablar de estos temas. Yo simplemente quiero poner de bulto el hecho singular de que uno de los grandes logros de la vida democrática de mi país fue justamente, y del petroestado y de las políticas públicas nacionales, fue precisamente la erradicación del paludismo. Era algo de lo que nos enorgullecíamos desde siempre. Este tipo de retroceso es patente, elocuente de no solamente de la ineptitud de este gobierno en particular, sino de la etapa terminal ya del populismo rentista, colectivista, a ultranza que el chavismo intentó instaurar. De hecho, instauró y destruyó la capacidad productiva del país y creó toda esta masa ingente de calamidades. Ahora, vuelvo con el doctor Orihuela y quería preguntarle si ustedes de alguna manera como investigadores, como personas, como lo decía Ibsen, calificadas para hablar de este tema, para denunciar, además investigadores activos en Venezuela sobre la situación de la salud, ¿tienen algún canal para poder expresarle a las autoridades, a los ministros que pasan, porque cambian muy rápido los ministros en Venezuela, por esta cartera de salud, explicarle la situación, tal vez entregar recomendaciones, porque eso no quita nada que usted sea opositor al gobierno venezolano? Usted se preocupa por la situación del país y por los venezolanos, y no tiene nada de malo que usted pues entregue una recomendación, una sugerencia, un plan quizás de trabajo, porque ya estuvo en esa cartera para afrontar esta situación. Sí, hemos hecho muchos esfuerzos, incluso
varios exministros de salud que acá, digamos, estamos continuamente en investigación en política de salud, hemos hecho reuniones con la gente que dirige la Oficina Sanitaria Panamericana en Venezuela, hemos conversado con los expertos que también hay en materia de malaria que todavía quedan en el Ministerio de Salud, hemos hecho recomendaciones escritas, hemos hecho muchos alertas, pero hay un problema muy concreto, que es que las autoridades de salud ya van a ser año y medio largo que dejaron de publicar lo que se llaman los boletines epidemiológicos de salud, que son las informaciones de cómo andan las enfermedades transmisibles en Venezuela. Ahora, eso es como cuando usted toma al mar, va al océano y bota la brújula y bota la carta de navegación, o sea, anda navegando a ciegas. Este problema es uno de los que ha provocado este desastre en materia de control de endemia, porque no hay información, se niega, se oculta, le hemos exigido, le hemos pedido de buena manera, hemos inclusive prometido no tocar el tema en términos críticos al propio gobierno para que se permita que aparezca la información y hasta ahora lamentablemente hemos fracasado. Mira, esfuerzos hemos hecho mucho, nosotros no tenemos ningún problema, digamos, de prurito en reunirnos con quien sea, con la autoridad de salud para tratar de que las cosas mejoren, pero hasta ahora ha habido una respuesta muy cerrada, una respuesta, digamos, evasiva, y bueno, uno ayuda hasta donde puede, hasta donde lo dejan, digamos así. Bien, quiero agradecer al doctor Rafael Orihuela, exministro de Sanidad de Venezuela, investigador de enfermedades tropicales, por estar con nosotros estos minutos aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, hasta la próxima, una buena tarde. Sigo con Martínez, ese escritor venezolano, conoce muy bien la situación del país, ha venido escribiendo en su columna, por supuesto, sobre el país, sobre Venezuela y sobre la situación que le plantean, me imagino, seguidores y, por supuesto, familiares que tiene él en Venezuela. Pero Ibsen, ¿hay material en este momento en Venezuela como para hacer otra novela parecida a la que ya hiciste y que te hizo tan famoso en aquel momento? Sí, ciertamente es una pregunta casi para mí insoslayable cuando la gente me conoce y me encuentra por ahí. La respuesta que tengo que dar es que sí, que existe una masa de evidencia de que se puede escribir una serie muy llamativa sobre lo que está ocurriendo en Venezuela actualmente. Hay solamente una limitante que no es menor, y es el hecho de que no existen canales de televisión dispuestos a transmitirla. Y el canal que transmitió por estas calles fue acallado de la manera más brutal, sus propietarios fueron sometidos literalmente a un atraco a mano armada. No hay canales donde transmitir un mensaje audiovisual dramatizado, crítico, que sea un comentario crítico, un comentario social de lo que ocurre. Aunque no estoy directamente involucrado, en este momento sí tengo noticia de una serie de televisión dedicada a los años del comandante Chávez, concebida por venezolanos, escrita por venezolanos y que se está produciendo en Colombia. Esperemos que para cuando esté lista esta serie, que trata de los 3 lustros y más del desastre chavista, en Venezuela haya la posibilidad real de que un canal pueda transmitirla. Tú decías, Ibsen, que no eres optimista frente al momento político que se vive en el país, a la transición o a la supuesta transición. Quería preguntarte por cómo ves a la oposición política, la que está organizada en partidos, en la Mesa de la Unidad Democrática, el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Se ganó la Asamblea Nacional, o la ganó en este caso la oposición venezolana, pero de nada ha servido prácticamente, porque las decisiones de la Asamblea son revertidas por un Tribunal Supremo que grita UA, Chávez no se va, lo gritaba en su momento y ahora grita que Chávez vive. Sí, ciertamente. Mira, yo creo que hay que hacer algunas distinciones en mis declaraciones, como yo lo veo. Soy muy pesimista respecto de la inmediata transición con la que se ilusiona mucha gente, por buenas razones, la ansiedad que causa
estancamiento político y económico en que vive Venezuela. Pero al mismo tiempo yo creo que hay que reconocer, sin ningún ambaje, que la oposición venezolana ha trabajado y prosperado y avanzado en las condiciones, probablemente en condiciones solo comparables a las que enfrentó la oposición ucraniana en su momento, con todas las instituciones cooptadas por un gobierno autoritario y arbitrario. Se logró este triunfo sin duda importantísimo de ganar una mayoría sustancial en la Asamblea Nacional. Yo creo que la crítica más lacerante que se puede hacer a la oposición nuestra en este momento es la de cuán difícil resulta el consenso en torno a la unidad. No es un secreto que en la trastienda de la mente de muchas de las figuras de la oposición venezolana está la idea de ser presidenciables, y eso tal vez les impide ver más allá de la coyuntura que se anuncia, ¿no? Como muy halagüeña de un revocatorio que conduzca a un adelanto de las elecciones. Yo creo que la MUD en particular, la Mesa de la Unidad Democrática, ha hecho un gran trabajo concertando muchísimas organizaciones, no solamente partidos políticos, sino organizaciones de electores y activistas políticos de toda índole, de derechos humanos, de derechos ambientales, etcétera. Pero sí, creo que nunca sobra el llamado a la unidad y a la sindéresis, y el llamado a ver de frente, verle a la cara al dragón que enfrenta la oposición. Es un gobierno que cada vez más arbitrario y cada vez menos interesado en los arbitrios que prevé la Constitución. Entonces, ilusionarse con un desarrollo normal del devenir de un revocatorio seguido de una convocatoria a elecciones adelantadas puede ser descaminador. Yo en lo particular, en lo personal, soy un opositor, un votante de la unidad, y como tal creo que muchos electores sienten el deseo de reclamar de la MUD una disciplina que impida esas erupciones que tanto nos inquietan, ¿no? Bien, quiero agradecer a Ibsen Martínez, escritor venezolano, que ha compartido estos minutos aquí en la tarde fin de semana con nosotros. Por supuesto, su opinión muy concreta sobre lo que vive Venezuela y lo que pudiera venir para el país. Ibsen, una buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Mil gracias y que pasen todos ustedes una feliz tarde.